Me presento, soy el cadete de tercer año Cerrudo O'Brien y voy a hablar lo que fue la dictadura militar argentina en ese entonces. Las causas se vieron en primera instancia al fallecimiento del presidente en ese entonces, Juan Domingo Perón, en 1974, el hecho que dejó al mando a María Estela Martínez, la cual los militares consideraron que no se encontraba lo suficientemente capacitada para dirigir el país. La influencia sobre María Estela Martínez de Perón durante su gobierno por parte de José López Rega, que era el secretario de Perón en ese entonces y ministro de Acción Social, pero también era aliado de los militares que luego darían el golpe de Estado. Las diferencias políticas, problemas económicos y problemas internos en el gobierno de Estela Martínez influyeron en que los militares tomaran el poder, como así también el financiamiento y el apoyo al golpe de Estado por parte de los Estados Unidos. Este periodo también dejó diversas consecuencias en la sociedad, en la economía y en la cultura argentina, como el incremento de la deuda pública, el abuso de poder en ocasiones que ocasionó muertes, secuestros, torturas y la desaparición de miles de personas. Gran inflación, provocó una gran inflación y una pérdida de valor de la moneda local, la inestabilidad y la inseguridad social y jurídica, el deterioro de los derechos y la libertad de las personas. La Argentina de la dictadura militar, durante la primera parte de la historia argentina, que no se conocieron grupos que de manera organizada en el tiempo se abogaran por la defensa de los derechos humanos, que fueron violados en esa época. No fue hasta la última dictadura militar que se azotó al país con crueldad y violencia entre 1976 y 1983, que la cuestión de los derechos humanos se instaló en la sociedad de manera estable y como agenda más o menos prioritaria de los gobiernos del turno. Luego de la muerte del expresidente Juan Domingo Perón en julio de 1974, su viuda y entonces vicepresidenta de la Nación, María Estela Martínez, le sucedió a la presidencia, dejando evidencia de incapacidad para ejercer semejante responsabilidad, lo que generó revueltas, protestas, la violación de los derechos humanos en Argentina y violencia y corrupción generalizada. Fue así que el 24 de marzo de 1976 el gobierno constitucional fue destituido por un golpe de Estado. Luego de un periodo democrático de casi 3 años, iniciado el 25 de mayo de 1973, con el gobierno peronista de la Cámpora, los militares avasallaron nuevamente contra un régimen constitucional. Tomaron el poder por la fuerza, implementaron una feroz y sangrienta dictadura que provocó efectos profundos en el país. El golpe militar de 1976 marcó el inicio de años de cruenta lucha contra la militancia opositora, la violación sistemática de los derechos humanos y una profunda inestabilidad política y económica. Las juntas militares protagonizaron lo que se conoce en la historia como una guerra sucia, con una fórmula acuñada por Videla, que fue el primer gobierno de facto, y que posteriormente fue adoptada por el discurso oficial y por parte de la dirigencia civil, que provocó hechos importantes en la dictadura militar. El gobierno militar inició una persecución en la que interrogó, torturó y ejecutó miles de personas en centros de detención clandestinos. Se inició un proceso de reorganización nacional en el que se disolvió el Congreso, se suspendieron las libertades ciudadanas, se estableció la pena de muerte para los subversivos, fue removida la Corte Suprema de la Justicia, las universidades y los sindicatos obreros fueron intervenidos también. Y se formó un órgano de censura para cualquier medio de comunicación. Muchos recién nacidos fueron secuestrados para ser entregados a familias militares o personas afectadas por la dictadura. Por otro lado, también se formó un grupo clandestino de resistencia llamado Madres de Plaza de Mayo,
que era conformado por madres, esposas y abuelas de los desaparecidos con el objetivo de encontrar a los bebés que fueron arrebatados. En 1981, Videla cede la presidencia a Roberto Viola, quien solo ejerció hasta marzo, desde diciembre hasta marzo, ya que fue removido por la Junta Militar para darle el cargo a Carlos Lacoste y luego a Leopoldo Galtieri, quien fue el que llevó a cabo la Guerra de Malvinas. Esto consistió en una sucesión de hechos de crueldad con el objetivo que era la aniquilación por vía de la represión de las líneas opositoras. Como consecuencia de esto, provocó la privación ilegítima de la libertad y la desaparición forzosa de más de 30.000 individuos que murieron. Aunque las cifras hasta ahora siguen siendo una fuerte disputa, se estima que aproximadamente un 80% de ellos no estaban de al modo alguno relacionados con la subversión y que en el primer año de dictadura ya había más de 15.000 desaparecidos, 10.000 presos y 4.000 y decenas de miles de exiliados. A lo largo de estos años de dictadura se produjo un hecho de relevancia para los derechos humanos en el país, que es reconocido como un punto de inflexión en el pasado reciente, como fue la llegada de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Si bien esta permaneció en el país por un corto periodo, su presencia sirvió para visibilizar más de 5.000 denuncias de violaciones de derechos humanos, desapariciones forzadas, vejaciones a presos y a presas, la existencia de más de 400 campos clandestinos de detención, hizo también posible que esta situación se hiciera nacional e internacionalmente visible. Con la propaganda interna que se fomenta desde el gobierno, que afirmaba que los argentinos somos derechos y humanos. Esta comisión recibió a representantes de numerosas organizaciones, como fueron el Centro de Estudios Legales y Sociales, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y la Liga por los Derechos del Hombre. La visita de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos también posibilitó la consolidación de numerosas organizaciones de defensa de los derechos humanos, que en esa ocasión no solamente consensuraron su discurso, sino que pudieron reunir pruebas que luego serían utilizadas en los numerosos juicios contra los militares que hasta la actualidad se siguen llevando a cabo. Esta generó el espacio para que, por la entonces, en ese momento creada la organización Madres de Plaza de Mayo, presentara sus denuncias, no solamente por la pérdida de sus hijos, sino también por el maltrato al que fueron sometidas, acusadas de locas y algunas secuestradas y hasta asesinadas. Constituyeron un momento posterior fundamental de las formas de organización de reclamo de los organismos, que posteriormente se sucedieron con la actividad de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, la CONADEP, y en elementos de peso en los numerosos juicios llevados a cabo en ese entonces. La visita había marcado la visibilidad de la violencia de Estado y también el comienzo del fin de la dictadura militar argentina, ya que finalmente en 1983, luego de fracasar en dicha guerra, se llama a elecciones en las que resulta electo Raúl Alfonsín, quien con su forma de gobierno puso fin a esta dictadura.